Presentación del caso número 12 de la materia clínica médica a cargo del Dr. Sergio Alberto Viruete Cisneros por una servidora Judith Hernández García. Presentamos a la paciente, es una mujer de 84 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus 2, tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, diagnosticadas hace 20 años, sin conocimiento de los medicamentos con los que son tratados, por lo que inferimos que están descontroladas. Tiene antecedente previo de una hospitalización por una crisis hipertensiva un día antes de presentarse en el servicio de urgencias. Ella se presenta debido a presíncope, síncope y debilidad general, que en 7 horas evoluciona con un deterioro neurológico y hemiparesia faciocorporal derecha. En la exploración física encontramos que a la palpación profunda del abdomen refiere dolor en epigastrio, y en la exploración neurológica se evidencia dificultad para fruncir el ceño, hemiparesia derecha proporcional a la escala de Dlucy-Daniels 2 de 5. De acuerdo con la exploración física, el interrogatorio y los antecedentes de la paciente, tenemos que los datos pivotes son presíncope y síncope, deterioro neurológico, desviación de la comisura labial a la derecha, crisis hipertensiva, dolor en epigastrio, la palpación profunda, dificultad para fruncir el ceño, artralgias en las manos, debilidad del miembro inferior derecho, diabetes mellitus tipo 2 no controlada, hipertensión arterial no controlada y obesidad. Con estos datos pivotes podemos integrar diferentes síndromes como lo es un evento vascular cerebral, síndrome piramidal y un síndrome de la neurona motora superior. En el caso del EBC, este es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas sin otra causa aparente que de origen vascular. Este puede ser por oclusión de algún vaso que interrumpa el flujo sanguíneo o por ruptura de las paredes pequeñas de las arterias penetrantes. Tiene diferentes factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. En el caso de los modificables tenemos enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, cardiopatías, hipercolesterolemia, estados de hipercoagulabilidad, tabaquismo, alcoholismo y obesidad. En el caso de los no modificables está la edad, sexo, etnia e historia familiar. Las manifestaciones van a depender de la afectación cerebral, pero frecuentemente son unilaterales e incluyen alteración del lenguaje, el campo visual, debilidad hemicorporal y pérdida de la sensibilidad. Y hay dos subtipos, que es isquémica e hemorrágica. En el caso del síndrome piramidal, este es un conjunto de signos y síntomas motores debidos al compromiso de la vía piramidal. Se observan alteraciones que serán diferentes según la ubicación de la lesión y la etapa en la que se encuentra esta lesión, la evolución. Hay etiologías vasculares como un EBC, daño perinatal como una anoxia, tumores del sistema nervioso central, ya sean primarios o metastásicos, o enfermedades desmilizantes como la esclerosis múltiple. El cuadro clínico se presentará según la topografía de la lesión. Un ejemplo es que si la lesión está en la cápsula interna va a haber hemiplegia armónica. En el caso de que sea en la corteza va a haber una hemiplegia disarmónica o una homoplegia. También se pueden dar síndromes alternos y hemiplegia bracrocural en el caso de las lesiones en el tronco encefálico. En el caso del síndrome de la neurona motora, son un grupo de enfermedades heterogéneas, algunas hereditarias, con afectación exclusiva o predominante de las neuronas motoras de la corteza cerebral o los núcleos motores del tronco encefálico. Cuando se da una interrupción entre estas motoras superiores y las inferiores, los músculos de los miembros desarrollan rigidez, llamada espasticidad, los movimientos se vuelven lentos y se realizan con poco esfuerzo, y los reflejos tendinosos como sacudidas de las rodillas y el tobillo se vuelven hiperactivos. En los adultos estas enfermedades son más comunes en los hombres que en las mujeres y los síntomas pueden aparecer después de los 40 años de edad. Una vez que integramos los tres síndromes, vamos a buscar cuál podría ser la enfermedad nosológica que nos dé en conjunto estos tres. Por lo que tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, como lo es la isquemia cerebral, el infarto cerebral, el hematoma intraparenquimatoso, el hematoma subdural, metástasis cerebrales,
un glioblastoma o la neurocisticercosis. En el caso del infarto cerebral tenemos que es definido por la Organización Mundial de la Salud como el desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral con síntomas que tienen una duración de 24 horas o más o que progresan hacia la muerte y no tienen otra causa aparente más que vascular. Los accidentes vasculares cerebrales o ictus son trastornos clínicos habitualmente súbitos derivados de una isquemia o hemorragia del sistema nervioso central. Ocupan en el mundo occidental la tercera causa de mortalidad, solamente superados por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y pueden clasificarse sus factores causales como no modificables y modificables. En los modificables destacan la diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y los antecedentes de tabaquismo, mientras que en los modificables encontramos la edad y el sexo. Este infarto se caracteriza por la necrosis de las neuronas, la glía, los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. El cuadro clínico generalmente se integra por trastornos del lenguaje, trastornos motores como la hemiparesia o hemiplegia, trastornos oculares como pérdida de la visión o diplopía, trastornos sensitivos como cefalea, parestesias o apraxia, trastornos viscerales como pérdida del equilibrio o vómito y trastornos de la conciencia, esto dependiendo dónde se encuentre la lesión. El infarto cerebral, como les comentábamos, puede tener dos etiologías o dos mecanismos, como es el infarto cerebral o el hematoma intraparenquimatoso. En el caso del infarto cerebral o isquemia cerebral de tipo isquémico, son debido al insuficiente aporte de sangre al sistema nervioso central. Se define arbitrariamente como establecido cuando los síntomas son mayores a 24 horas y también existe un accidente isquémico transitorio cuando dura menos de 24 horas. Esta es una tomografía de un infarto cerebral. Hay diferentes subtipos de acuerdo a su etiología, como el arteriosclerótico de grandes vasos asociado con la estenosis de la arteria superior, cardioembólico, que es secundario a distintas enfermedades que predisponen la formación de trombos, como la fibrilación auricular, arteriosclerótico de vasos pequeños, que el más común de estos es el infarto lacunar, donde la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son la causa o el factor más frecuente. Secundarias otras causas que generalmente se dan en adultos jóvenes sin factores de riesgo y de etiología incierta, que obedecen a una causa no identificada. En el cuadro clínico frecuentemente es alteración motora y sensitiva contralateral, seguida por una paresia aislada o una alteración del lenguaje si el hemisferio dominante es el sintomático. Este se puede diagnosticar mediante estudios de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. También tenemos el hematoma intraparenquimatoso, como les comentaba, que esta es una hemorragia intracerebral y según su localización pues puede ser intraparenquimatosa o intraventricular. En el caso de la intraparenquimatosa tenemos que puede ser secundaria a una rotura vascular espontánea no traumática cuya forma, tamaño y localización puede ser variable. Los factores de riesgo son la edad, el sexo, la hipertensión arterial, el alcoholismo, la diabetes y el tabaco. En este caso son riesgos menores. Se puede limitar al parénquima o puede extenderse hasta el sistema ventricular o al espacio subaracnoideo. Estas se pueden dividir en primaria cuando la presencia de la sangre se da únicamente en ventrículos o secundaria cuando la irrupción de la sangre procede del parénquima cerebral y alcanza una mayor extensión. Hay diferentes etiologías. El número 1 es la hipertensión arterial, seguida por malformaciones vasculares, enfermedades hematológicas, angiopatía cerebral mieloidea, vasculitis, trombosis venosa central y tumores ya sea primarios o metastásicos. También puede darse en ocasiones por enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis o diferentes micosis. Y el cuadro clínico también estará condicionado según la localización de la hemorragia. En el 50% de los pacientes se presenta cefalea de forma súbita y de carácter pulsátil. Puede haber vómitos, déficit sensitivo motores e incluso ataxia. Y aquí se presenta una tomografía de cómo se ve un hematoma intraparenquimatoso. Tenemos el hematoma subdural, que es el resultado del desgarro
de las venas de la unión pequeña que conectan las venas en la superficie de la corteza de los senos durales. Este se da entre la dura madre y el aracnoides. Se puede clasificar como agudos, subagudos y crónicos basándose en el tiempo aproximado antes de la aparición de la sintomatología. En el caso de los agudos son 48 horas antes, subagudo 2 a 14 días y crónico varias semanas. Hay diferente sintomatología dependiendo también del área que esté afectando el hematoma, y esta se da por una mielopatía por compresión. En el caso de las metástasis cerebrales, estas aparecen entre el 20 y el 40% de los pacientes que padecen cáncer. Se da mayormente entre la quinta y séptima década de la vida y ocurren en una incidencia similar entre hombres y mujeres. Varía de acuerdo a los tumores. En el caso de los hombres, hay mayor incidencia del cáncer de pulmón, mientras que en las mujeres el cáncer de mama. La tomografía que presentamos es una metástasis de cáncer de mama. Generalmente se localiza en los hemisferios cerebrales, en la unión de la sustancia gris y blanca, y con menos frecuencia en el cerebelo y rara vez en el tallo cerebral. La sintomatología va a depender de qué área esté afectando el tumor. En el caso del glioblastoma, este es un tumor extraaxial primario que se originan en la cavidad craneal, pero no son tejidos, no son tumores del tejido encefálico, casi siempre son benignos. Pueden ser primarios, que se originan de las propias células que componen las distintas estructuras cerebrales, o metastásicos, como les comentaba anteriormente. En su mayoría son gliomas o astrocitomas, oligodendrogliomas o ependinomas. En el caso de los astrocitomas, que son los más comunes, dependiendo los grados, va a ser el nombre que tome. En el caso del glioblastoma multiforme, este es un astrocitoma de grado 4. Los glioblastomas multiformes pueden aparecer a cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 55 a los 60 años. Estos pueden presentar convulsiones, cefalea y signos de laterización como hemiparesia, afasia o defectos del campo visual, así como datos de confusión, pérdida de la memoria y cambios en la personalidad. Hay diferentes factores de riesgo como la exposición a radiación temprana, pesticidas y tabaquismo. Estos pueden ser primarios, que es el más común en el 95% de los pacientes, que se le conoce como de novo, o secundario derivado de otro astrocitoma de menor grado con evolución de 10 a 15 años, y este es más común en pacientes jóvenes. En el caso de la neurocistecircosis, esta es una parasitosis por la Taenia solum, donde el huésped definitivo es el hombre. Esta se va a adquirir cuando los huevecillos viajan al cerebro por el torrente sanguíneo. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas dependiendo del número de lesiones y la etapa del desarrollo del cisticerco. Dependen de la localización de los quistes, ya sea a nivel parenquimatoso, subaracnoideo, intraventricular, espinal u ocular. La complicación más frecuente es el edema cerebral y la principal estructura afectada es el cerebelo y los pares craneales. Una vez realizados los diferentes estudios a nuestro paciente, los hallazgos arrojaron en la biometría hemática leucopenia, anemia y ligera hiponatremia de 134. En los tiempos de coagulación salió elevado el fibrinógeno, y en el estudio de la tomografía axial computarizada se dio a conocer una hipodensidad en región del putamen izquierdo con atrofia córtico-subcortical. Esto nos llevó al diagnóstico de un infarto cerebral, que como les comentaba, la isquemia cerebral puede ser focal o global, lo que depende de la afectación exclusiva de una zona del encéfalo o de la totalidad del encéfalo, y de eso depende la sintomatología de nuestro paciente. Este puede cursar asintomático en el 20% de la población, siempre y cuando sean mayores de 60 años, incluso cuando se consideran sanos. En el caso del sintomático puede presentar signos focales o globales de disfunción cerebral, retiniana o medular. Y pues tenemos que puede ser un ataque isquémico transitorio cuando dura menos de 24 horas la sintomatología, o un infarto cerebral cuando dura más de 24 horas. En el caso de nuestra paciente todavía se tendría que evaluar si es un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral, debido a que no cumple aún las 24 horas dentro del servicio de urgencias. Posteriormente se le podría realizar otra tomografía axial computarizada para ver cómo ha evolucionado esto y saber si fue algo isquémico o algo hemorrágico. Esto es todo de mi parte, espero que les haya interesado el tema y los invito a buscar más información acerca de
este tipo de enfermedades.